Así de las cosas, esta es otra manera de ver las noticias. Todo el mundo está hablando sobre una posible nueva epidemia. Efectivamente, hay varios casos de antivirus, hablaremos del antivirus, pero no hay una posibilidad de una epidemia como la que sufrimos con el COVID. Esto es muy importante, no creemos y no queremos generar alarma cuando no la hay. Pero vamos a ver el caso. También veremos cómo el presidente de los Estados Unidos dijo, creo que ganamos. No dijo ganamos, sino dijo, creo que ganamos, Donald Trump, al referirse a la guerra con Irán. Al mismo tiempo, hay una historia muy divertida en el diario The New York Times sobre el Papa León XIV que llamó a su banco para pedir una transferencia y un cambio de dirección y le colgaron el teléfono al Papa. Hablaremos de todo eso mientras Marco Rubio, el secretario de Estado, se encuentra en el Vaticano para una visita oficial. Pero vamos a comenzar con el antivirus. ¿Qué es el antivirus? El antivirus es un virus que se contagia entre humano y humano, pero cuyo origen son los ratones, las ratas y otro tipo de roedores. Y esto es noticia y todo el mundo está hablando sobre el antivirus porque hay un barco en estos momentos que es el MV Ondius que se encuentra en recorrido, en trayecto desde Cabo Verde en África hacia las Islas Canarias en España. El problema es que en ese barco se registró un caso grave de antivirus y hasta el momento hay 3 personas que han muerto. Y es un caso un poco complicado porque ese barco hizo una parada en la isla, en el protectorado británico de Santa Elena, y 40 personas bajaron en esa isla y se han ido a otras partes del mundo. El peligro es que algunas de esas 40 personas se hayan bajado, estuvieran contagiadas y empiecen a contagiar a otras personas. Efectivamente, esto es muy importante. Los expertos internacionales dicen que el antivirus sí se puede contagiar de persona a persona. Sin embargo, no estamos a niveles de contagio como el que tuvimos con el COVID. Es decir, a pesar de lo que digan muchos medios de comunicación alarmistas, no podemos crear alarma donde no lo hay. ¿Qué es lo mejor en contra de la desinformación, en contra de la alarma? Saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y por eso lo vamos a hacer. Así que la información que tenemos, lo último es esto. Hay 3 muertos, varios otros enfermos, son 5 casos confirmados, 3 sospechosos, 146 personas de 23 países aún están en el barco, que incluye a 17 estadounidenses. En este momento, en un gesto humanitario, el gobierno de España ha permitido que el barco se dirija hacia las Islas Canarias. Las Islas Canarias son, por supuesto, españolas y ahí van a llegar a un puerto que tiene poco tráfico, poca circulación para ayudar a todas estas personas. Y me refiero que es un gesto humanitario porque ningún otro país quería recibir a los pasajeros de este crucero MV Ondius. La ministra de Salud de España explica por qué aceptan que llegue el barco a España y cuáles son las condiciones. Concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impide. La ministra de Salud de España explicando este gesto humanitario del gobierno español que ha permitido que este barco MV Ondius llegue desde Cabo Verde en África hacia estas islas españolas. Al mismo tiempo, todavía es muy pronto para saber si alguno de los pasajeros del crucero llevó este virus al barco o si se dieron las condiciones sanitarias de insalubridad dentro del barco que generaron el contagio. Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos, desafortunadamente, hay 3 personas muertas, hay 8 personas que se encuentran contagiadas y lo importante es que las personas que hayan estado en contacto con ellas no vayan a contagiar a otras personas que se encuentran, por supuesto, a su alrededor. Eso es lo que sabemos. Al final del programa vamos a tener una entrevista con la doctora Lucía Galán Bertrán, quien acaba de sacar este libro aquí en los Estados Unidos, el gran libro de Lucía, mi pediatra. Es un libro interesantísimo. Lo interesante es que pude hablar con ella y preguntarle sobre el antivirus y sobre, porque esa es tu pregunta y esa es la de todos, si puede haber otra pandemia como la que sufrimos con el COVID, y la respuesta tajante es no. No estamos
en esos niveles de contagio, ni existe la posibilidad de que con este virus se genere ese tipo de pandemia. Y esto es sumamente importante. El director de la Organización Mundial de Salud también ha hablado al respecto y dice que los habitantes de las Islas Canarias no corren absolutamente ningún riesgo porque llegue ahí el domingo, se espera, porque llegue ahí el crucero Ondius. Por supuesto, entendemos sus preocupaciones, pero como dije en mi declaración, basándonos en la evaluación de riesgo que tenemos, el riesgo para las personas en las Islas Canarias es en realidad bajo. Estamos siguiendo toda la información y quiero volver a insistir en la importancia de no crear alarma cuando no la hay. Es un caso ciertamente grave, pero es un caso totalmente identificado y hasta el momento es un caso aislado. Ahora, ¿cómo nos podemos proteger del hantavirus? Ya he dicho al principio de este video podcast que se origina por ratas, por ratones o por roedores. Pero la mejor defensa es la siguiente. Tenemos, primero, evitar, por supuesto, lo obvio, evitar contacto con ratones y sus excrementos, usar guantes y mascarillas al limpiar áreas cerradas, nunca barrer en seco lugares con excrementos de roedores, primero, rocía desinfectante o cloro diluido. Cuarto, mantén la comida y la basura bien selladas y ten cuidado en cabañas, almacenes, campamentos y zonas rurales. Esto es lo que todos podemos hacer para protegernos del hantavirus si realmente te preocupa. Si tú vives en los Estados Unidos o vives en el continente americano, no hay absolutamente ningún caso de hantavirus reportado oficialmente en esta parte del mundo. Muy bien, el secretario de Estado Marco Rubio, católico, llegó con su esposa al Vaticano y es una labor bastante complicada porque Donald Trump, el jefe de Marco Rubio, y el Papa León XIV no se llevan. Y no se llevan porque el Papa ha dicho que su labor es de pacificación y el presidente, por supuesto, inició una guerra, muchos creen inventada, a Irán. Es decir, tienen puntos de vista totalmente opuestos. Y luego Donald Trump ha mentido sobre el Papa. Donald Trump había dicho que el Papa estaba a favor de que Irán tuviera un arma atómica y el Papa jamás ha dicho algo así. Así que vamos a ver las imágenes de este encuentro, de la llegada del secretario de Estado Marco Rubio al Vaticano. Insisto, es una labor complicada, es una labor diplomática muy, muy complicada. La conversación es fácil porque, por supuesto, los dos hablan en inglés. No debemos olvidar que el Papa es de Chicago y llega Marco Rubio junto con su esposa. Vamos a ver si estas tensiones que hubo hace un par de semanas entre el Papa y el presidente Donald Trump pueden disminuir un poco. Tengo una historia del Papa muy divertida. En el diario The New York Times reportan que el Papa hace poco llamó por teléfono a su sucursal de un banco en Chicago para pedirle que le cambiaran la dirección, decir, perdonen, ya no estoy en Chicago, me tienen que cambiar mi cuenta al Vaticano. Y pasó las preguntas de seguridad que seguramente a ti y a mí nos harían, y luego se dan cuenta de que sus respuestas no son suficientes o les preocupaba que hubiera un número extranjero haciendo esta llamada, y entonces ponen a una operadora. La operadora le dice, señor Prevost, porque por supuesto el Papa se llama Robert Francis Prevost, le dice, señor Prevost, necesita usted venir al banco para poder cambiar su dirección y que le enviemos todos sus papeles y toda su documentación al Vaticano. Le dice el Papa, pero es que yo no puedo ir, no le explica bien, pero le dice, perdóneme, pero no puedo ir en persona a la sucursal del banco en Chicago porque obviamente estoy en otro lado. Y luego el Papa dice, según el reporte del New York Times, luego el Papa dice, le serviría, le dice a la operadora, le serviría si le digo que yo soy el Papa León XIV, y la operadora le cuelga el teléfono. Imagínate que alguien te dice que es el Papa, tú no le crees como esta operadora y le cuelgas el teléfono. El caso se resolvió porque después, a través de un líder religioso, se pusieron en contacto con el director del banco y efectivamente le pudieron hacer el cambio de dirección al Papa. Pero esta mujer será recordada por el resto de sus días como la mujer que le colgó el teléfono al Papa, llamado Robert Francis Prevost. Hablando de la guerra, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración un poco titubeante. Si tú ganas algo, dices gané y lo celebras. Pero Donald Trump, cuando le preguntan sobre la guerra, dice, creo que ganamos. Así que estas son las declaraciones del presidente Donald Trump, que asegura que Irán no tiene absolutamente nada que negociar y que tiene que aceptar las condiciones que está imponiendo los Estados Unidos para finalizar la guerra. In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an Air Force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18, 19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. I think we won, es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Pienso que ganamos. No es una declaración como muy convincente todavía. El caso es que está insistiendo en que Irán no tiene nada que negociar y que por lo tanto deben aceptar las condiciones por parte de los Estados Unidos. La última información que he recibido de varios medios es que la propuesta es de una sola página como esta, en donde Estados Unidos e Irán tienen que ponerse de acuerdo. Parece ser que el tema central son dos. El primero tiene que ver con que Irán se comprometa durante varios años a no intentar hacer armas nucleares, porque tienen el material nuclear, lo que no tienen es la bomba, pero el compromiso de Irán sería no construir, no hacer bombas nucleares, por una parte. Y por la otra, abrir el estrecho de Hormuz para que todos los barcos puedan pasar y que pase el combustible y para que tú y yo paguemos menos por la gasolina y por todas las cosas que se tienen que mover, para todas las mercancías que se tienen que mover. Ahora, el principal preocupado de todo esto, de esta negociación, esta supuesta negociación entre Estados Unidos e Irán, es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu lo que quiere es asegurarse de que en la negociación que se le está dejando en manos del presidente Donald Trump, lo que quiere es asegurarse de que Irán nunca va a tener armas atómicas, porque si no, Benjamín Netanyahu está convencido, lo primero que va a hacer Irán sería atacarlos a ellos, no a los Estados Unidos, no a los vecinos, sino enviar una arma nuclear en contra de Israel. Aquí el primer ministro de Israel. Hay una coordinación total entre nosotros. No hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el objetivo más importante es la retirada del material enriquecido de Irán, de todo el material enriquecido, y el desmantelamiento de las capacidades de enriquecimiento de Irán. El presidente Donald Trump cree que puede lograrlo de una forma u otra. Sin embargo, estamos preparados para cualquier escenario. Es que eso que está diciendo Benjamín Netanyahu lo veo bastante complicado. O sea, quiere que el material nuclear, el uranio enriquecido, que luego se convertiría en arma nuclear, él quiere que ese material salga de Irán. Por supuesto es lo que todo el mundo quiere, pero la pregunta es si los iraníes están dispuestos a hacer eso. Y además hay que ver dónde está ese material nuclear en estos momentos, que sería complicadísimo sacarlo. Los israelíes quieren que lo saquen de ahí, no sé exactamente, nadie sabe exactamente cuáles son las negociaciones por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Los iraníes durante años, durante décadas se han rehusado a hacer eso exactamente. Vamos a saltar rápidamente algunas imágenes del tornado en Mississippi. Interesante que hablemos de tornados en Mississippi, estas son las imágenes, porque generalmente hablamos de tornados en lugares como Oklahoma o en Texas. Hay 40 familias afectadas, afortunadamente no hay muertos, hay 17 heridos. Lo raro, lo nuevo de esto es la intensidad de los tornados en zonas donde antes no habían ocurrido, en este caso Mississippi. Te voy a mostrar una carta, supuestamente, no tenemos la evidencia todavía, pero una carta supuestamente de despedida del pedófilo, el financista Jeffrey Epstein. Fue una carta de despedida antes de su suicidio y fue encontrado por un compañero de celda dentro de un libro. Y en la carta, Jeffrey Epstein, si podemos corroborar, si eventualmente se puede corroborar que esta carta es de él, dice que estaba esperando este momento de despedirse. Luego veremos con caligrafía si la forma de escribir de Jeffrey Epstein coincide con esta carta, pero aparentemente fue encontrado por un compañero de celda. Están tratando de corroborar que sea cierto. Y para finalizar, ahora pasamos a México, en donde el grupo de música coreano BTS es extraordinariamente popular. La presidenta Claudia Sheinbaum había prometido llevarlos al Zócalo capitalino y el Zócalo estaba a reventar. Es realmente increíble la popularidad de este grupo ahí. Así que vamos primero a ver cómo se llenó el Zócalo y después qué es lo que dijeron algunos de sus miembros.
Let's have fun, amor! Seguramente quedaron impresionados por la emoción y la alegría y la empatía del público mexicano. Y luego uno de ellos hizo un intento de hablar en español y esto fue lo que ocurrió. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por apoyarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Perfecto hablar de BTS y no del gobernador de Sinaloa.